estamos dando tiempo a que una de las personas invitadas como ponente llegue, pero ya son las 10:20 y en respeto a los doctores que nos han aceptado nuestra invitación, vamos a tener que iniciar. El debate del día de hoy está centrado sobre la maternidad y la gestación adolescente y nuestros invitados, el doctor Pío Iván Gómez, profesor titular de la Universidad Nacional, epidemiólogo, ginecólogo, conductor, director y coordinador de la Maestría de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad del Bosque y director del grupo de investigación clasificado como A1 de la Universidad Nacional en el tema de salud sexual y reproductiva, y además el doctor Pío Iván es coordinador de del grupo de derechos sexuales y reproductivos de la Federación Latinoamericana de Ginecobstetricia. No sé si olvidé mucho de los aspectos importantes de su hoja de vida. La doctora Noemí Erfeld-Lekiewicz, escúcheme si pronuncio muy mal su nombre, es profesora investigadora titular de Ciencias Biológicas y de la Salud, tiene un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud y trabaja sobre biología de la reproducción. Es invitada actualmente en la Universidad Nacional de Colombia y ella viene de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en México. Ellos nos van a acompañar en la mañana de hoy y cada uno va a exponer su punto de vista sobre este tema que esperamos genere bastantes inquietudes, preguntas en el auditorio para que podamos dar una dinámica y ojalá que toque realmente el punto central de debate, de discusión y de confrontación de puntos de vista. Entonces, si quieren, empezamos con la doctora Noemí. La dinámica es una exposición entre 15 y 20 minutos y seguidamente pues pasamos, esperemos que llegue la doctora Sandra, de pronto le presento algún inconveniente de fuerza mayor y esperamos las preguntas del auditorio para una segunda ronda. Entonces, doctora. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a un foro con colegas y con compañeras que creo que todos estamos interesados en empujar este tema cada vez más para lograr objetivos que fueron bastante difíciles en su trayectoria desde que se empezaron a plantear. El título de este coloquio de alguna manera plantea distintos aspectos, debates en salud pública, quiere decir que no todas las opiniones son iguales, y gestación y maternidad adolescentes y los retos que estos contextos de la vida de las jóvenes le representan a la salud pública. Yo voy a hablar fundamentalmente de mi experiencia profesional de investigación y de docencia, fundamentalmente realizada en México, aunque también obviamente puedo y voy a incorporar algunas opiniones sobre qué está pasando en estos ámbitos en otros países y sobre todo en algunos de nuestros países. En México los debates sobre la incorporación, digamos, de este aspecto tan puntual de la salud sexual y reproductiva de adolescentes dentro de la salud pública es relativamente reciente. Relativamente reciente quiere decir que dadas las distintas iniciativas y reuniones internacionales, la reunión en Beijing, la reunión en Belén de Brasil, que habla más sobre derechos, fueron las que han ido incorporando a partir inclusive de una mirada local me refiero nacional, sobre
cómo son las características, cómo son los indicadores, cómo se comportan estos fenómenos de gestación y maternidad adolescente. Desde un inicio esto fue identificar a la población, tipificarla con criterios estandarizados internacionales. Estos criterios tuvieron también una gran parte de la discusión. Finalmente quedó definido con el criterio general de OMS, población de 12-19, tomando el segmento 12-14, 12-15 como un segmento donde hay mucha discusión sobre los problemas en la práctica y en la práctica tanto de atención desde los servicios como en la investigación de la población, porque aunque no sea la más representativa en México, sí es probablemente dentro de las vulnerabilidades y dentro de las problemáticas la que más aspectos problemáticos en la atención desde la perspectiva de la salud pública ofrece, y también desde ya aterrizando las políticas a los servicios, la que demanda mayor especialización y atención particular desde el punto de vista de servicios. La primera pregunta que yo como investigadora hago es, bueno, ¿en qué momento se convierte o convertimos desde lo institucional el asunto de la gestación y la maternidad en un problema de salud pública? Porque en México ha habido una epidemia, entre comillas, en donde prácticamente cualquier problema ahora se define en distintos foros como problemas de salud pública. Y realmente, ¿cuál es el criterio para definir que una condición de una población es un problema de salud pública? Es fundamental, simplemente por la orientación que se le va a dar, el tipo de presupuesto que se le va a otorgar y cuáles son los lineamientos oficiales que se van a generar en torno a la atención de esta población. Yo ahí tengo una discusión de que no todo problema por grande representa un problema de salud pública. ¿Sí? Tiene características peculiares que yo creería que ahí coincidiríamos con el doctor para poder ser considerados como un problema de salud pública. Tiene que tener una representatividad y una cierta característica de homogeneidad en un país, aunque se puedan fragmentar distintos contextos, para que pueda ser atendido. En realidad creo que incorporar este problema, lo mismo que consumo de sustancias, lo mismo que violencia, lo mismo que maltrato de la infancia, lo mismo que ahora la explotación sexual infantil y de adolescentes, se oye con mucha frecuencia y con mucha facilidad decir que es un problema de salud pública. Pero yo creo que tiene que haber algún carácter distintivo en esto, ¿sí? En la problemática que le permita ser abordado como un problema real de salud pública y no en una salud, como una problemática de salud que atienda grupos especiales. ¿Sí? En eso la discusión es teórica, es metodológica y también es financiera. Si a todas las problemáticas que presentamos en nuestras sociedades, grupos y subgrupos, le otorgamos la categoría de un problema de salud pública, obviamente vamos a demandar de los gobiernos la atención de la salud pública, ¿verdad? Lo cual implica toda una serie de estrategias financieras y específicas, técnicas y tecnológicas hacia estas poblaciones. Bueno, en México, desde probablemente la reunión de Beijing, sobre todo con más énfasis, queda claramente inscrito el embarazo, la gestación, se planteó acá, y maternidad como un segundo contexto de las adolescentes en la salud pública. Desde la parte de investigación y habiendo trabajado en salud pública, me di cuenta que con este enfoque muchas veces en México se enmarca
con un mismo criterio fenómenos, problemáticas y comportamientos del fenómeno que son muy diferentes si uno mira a las poblaciones, si uno se dirige a mirar al sujeto de esta política pública. Entonces, he de decir que, por ejemplo, recién tan tardíamente para México, como en 1999, se hizo una reunión grande en Monterrey, que es una ciudad del norte. De esa reunión salió un documento que se llama Declaración de Monterrey, que después se incorpora como elementos formales dentro de los lineamientos de políticas de atención a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes. Digo tardíamente porque las políticas que contemplan en salud pública todo lo que es sexualidad y reproducción, voy a quitar sexualidad por un momento, reproducción, sobre todo salud reproductiva, a las mujeres, ¿sí? Datan desde los años 70-75. Entonces, bueno, en 1999, en 2000, hubo una larga demora en reconocer que esta población requería de servicios y una serie de otros elementos que tienen connotaciones desde política, desde salud, desde estrategias, de distinto orden. Pero lo que es muy poco visto, o lo que es menos explorado, o lo que es menos analizado, contrastándolo con estas políticas, es la condición concreta de vida, las circunstancias concretas de vida en los distintos contextos de este conglomerado que representa hoy el 40% de la población, jóvenes de 12 a 19, según el criterio de OMS, por lo menos en el país México. Y hasta donde voy aprendiendo, gracias al enriquecimiento que estoy teniendo aquí en Colombia, creo que aquí también sería igual. ¿Por qué digo esto? Porque es totalmente distinto la demanda, la necesidad y el contexto de vida y sus requerimientos en cuanto a la atención de sexualidad, salud sexual y reproductiva de jóvenes de clase media a las de jóvenes de clases urbano-marginales. O las de urbano-marginales son o no son comparables, tienen los mismos recursos y accesos que los adolescentes que están en espacios rurales, lo que se llama la ruralidad, que está también en discusión este concepto, ¿sí? Que en realidad abarcan 9 de 10 estados prioritarios, y son estados prioritarios por su atención a la pobreza, a las condiciones de pobreza en peligro. Esta pobreza tiene un gran rango de clasificación, pero sin duda una de las cosas más castigadas por estas reducciones y demás desarrollos que tenemos en nuestro gobierno, y que son la reducción del presupuesto, afectan directamente a dos entidades que creo que son fundamentales en el sentido que permitan, en el sentido de que permitan que las jóvenes accedan a mejores condiciones de vida, a condiciones de mayor conciencia, de mayor adquisición de un capital cultural que les permita incorporar los beneficios que pudieron tener la parte legislativa, esto tiene mucho en la parte legislativa y la normatividad de las políticas públicas para el beneficio de su vida personal, no para el beneficio de quienes escriben, designan, desarrollan e inscriben las políticas que son las instituciones. Conceptos que utilizamos o que se utilizan muy frecuentemente en la investigación en salud reproductiva, por ejemplo, es el concepto de demanda insatisfecha de servicios de planificación familiar. Eso es interesante porque la demanda insatisfecha es un criterio que hace la institución, ¿sí? Considera que las mujeres no están satisfechas en su demanda. Ahí hay que hacer una pregunta muy concreta. ¿Es que efectivamente
Las jóvenes demandan servicios de planificación familiar simétrico. Si yo desde arriba, desde el poder, desde el control, desde el gobierno, digo, no, es que todas las que acá tienen menos de 20 están dentro de la demanda insatisfecha porque no utilizan el método anticonceptivo o la estrategia anticonceptiva o de planificación familiar que hemos decidido nosotros en la política que deberían de utilizar, ¿sí? ¿Por qué no lo utilizan? Y no hay nada mejor que preguntar al usuario por qué no lo utilizan. No definir desde el escritorio por qué no se utilizan. O simplemente dejarlo acotado allí como demanda insatisfecha. En una palabra, se presentan desde el punto de vista de la investigación en sexualidad, salud sexual y salud reproductiva, y desde la investigación que incorpore variables de género, ¿sí? Esta famosa historia de incorporar la variable de género a todo, surgen preguntas que son diferentes y surgen problemáticas que ponen los acentos de estos aspectos no desde lo institucional, desde lo gubernamental, que de todas maneras es el poder del control sobre la potencialidad y la capacidad reproductiva de las mujeres, adolescentes y jóvenes, sino pone el acento sobre las necesidades, los contextos y las dificultades que pudieran tener las mujeres en acceder a beneficios que les ofrece una política de salud sexual y reproductiva para mejorar, incorporar ese concepto que usamos ahora, empoderarse, que es una traducción no muy exitosa del inglés, pero sí de adquirir y apropiarse, que creo que es la palabra más acertada, de estos beneficios que le pudieran representar de nuevo las políticas para aumentar su capital cultural personal y como grupo de jóvenes y adolescentes, y con ello mejorar y tomar las decisiones, poder llegar a una condición de capacidad de decisión racional y emocional sobre qué quieren realmente, ¿sí? Incorporar todo esto para mejorar sus condiciones de vida. No hay duda de que hay datos que pueden ser muy valiosos en este estudio, pero el estudio, insisto, los estudios y las investigaciones van a variar enormemente dependiendo un poco del enfoque que se le da. Si yo hago un enfoque institucional, bueno, tengo normas muy claras de cómo seguir estos estudios. Si yo hago un enfoque o establezco una estrategia para estudiar grupos de mujeres mediante las encuestas, por ejemplo, de salud reproductiva y violencia, o las encuestas de pensar en salud reproductiva y sexualidad en los hogares, me van a dar resultados muy distintos y me van a dar información muy distinta. Hay aspectos dentro de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes que yo creo que tienen que ser mirados como un ítem aparte, como un ítem peculiar y distintivo, que no necesariamente signifique quitarlo y ponerlo ahora como otro problema de salud pública, que es, por ejemplo, la violencia sexual. Yo veo en mis investigaciones un continuo entre la condición de la mujer como individuo, de la joven como individuo, de la joven en su contexto, de la joven en su posición en el hogar, en los aspectos que ella tiene en su recorrido, ¿sí? En sus decisiones que va tomando en relación al control de su cuerpo, control voluntario, no control impuesto, ni control impuesto por mensajes subliminales de lo que sería de alguna manera todo lo que es la difusión estatal, gubernamental, sea el gobierno central o gobierno local, ¿sí? Inclusive gobiernos o controles o ejercicios de poder ejercidos por ONGs, también ellos ejercen controles. Ese recorrido veo que esto de la salud sexual y reproductiva aparece la sexualidad, la salud de los conceptos de sexualidad en el ámbito de la sexualidad
que es un espectro muchísimo más amplio que el que tiene que ver la salud reproductiva, que la inmersa en este gran paraguas de la salud reproductiva, veo que empieza a presentar tintes particulares. Y veo que, por ejemplo, la violencia en su expresión de violencia sexual y dignidad, seguimos con las divisiones académicas, ¿verdad? Contemplada desde la perspectiva de qué es abuso y cuáles son los resultantes del abuso, y qué es violencia sexual que conlleva la violencia física en otro contexto, y qué es la violencia en este espectro de la sexualidad que podría ser la violación. Sí, es otro contexto. Pero curiosamente todos están inmersos en este espectro de salud reproductiva. En mis investigaciones encontré cosas que me permiten pensar que la salud, sin duda, todas las políticas de sexualidad y salud reproductiva tienen lo que yo llamaría una intención positiva de mejorar la calidad de la población. Pero también creo, ¿qué quiere decir eso? Magnífico, tiempo. Pero también creo que estas políticas tienen como omisión llenar estos huecos, que es la voz de las mujeres directamente, para enriquecer lo que tendría que ser las acciones, los planes, programas, desarrollos y acciones, el aterrizaje en la práctica de los distintos grupos y sectores que demandan situaciones muy específicas en torno a esto de la salud reproductiva. Por último, y antes de que me corra, también, en mi opinión, hablar de salud sexual y reproductiva nos lleva a errores que pueden ser mínimos o en un rango máximo. No hay una salud sexual per se, esa es una salud reproductiva, es parte de la salud reproductiva, ¿sí? Porque se refiere a las prácticas sexuales muy concretas de jóvenes y adolescentes y deja de lado el contexto en que se dan estas prácticas sexuales y reproductivas en general, sobre todo si miramos los micromundos de los distintos grupos. Y ahí es donde aparecen estos elementos de violencia que son sutiles. Yo inventé un concepto que puede ser muy relativo, pero que puede poner en relieve esto que es la seducción, coerción que se ejerce por parte de las parejas amorosas. Ni siquiera estoy hablando de golpes, ojos negros y demás. No, es muy sutil, pero muy directa, ¿sí? Hacia que las mujeres jovencitas acepten iniciar primera relación sexual, ¿sí?, a la vida reproductiva con prácticas sexuales que no son del todo consentidas, que es la palabra jurídica que utilizamos y la palabra que se utiliza en los grandes estudios de salud pública. Por ello, considero que salud pública, el problema de esto de salud pública está coja, me falta una pata, me falta incorporar las voces de las mujeres y por consiguiente esta variable de género, porque los que quedan por fuera en muchos de estos estudios, en la mayoría diría yo, son los jóvenes varones adolescentes que intervienen, que son el complemento, no el opuesto, ¿sí?, de las resultantes de las problemáticas, entre comillas, de la salud reproductiva de los jóvenes. Gracias. Seguidamente, el doctor Iván ha dado la palabra, ha cedido la intervención a la doctora Sandra, y después el doctor Iván. Doctora Sandra Patricia Rodríguez, por favor. Bueno, buenos días para todos y para todas. Vamos a dar una presentación desde el marco de la
institucionalidad. Yo represento a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, coordino y lidero el grupo de salud sexual y reproductiva en el Distrito Capital y pues por supuesto lo veremos hacia adelante como la meta de reducción de embarazo en adolescentes es una meta de plan de gobierno, meta del Plan Distrital de Salud Pública. He denominado esta intervención como el embarazo en adolescentes en el Distrito Capital, un fenómeno social complejo, polémico y un poco recoger los elementos que la doctora estaba planteando en su investigación, entendiendo que el fenómeno del embarazo en adolescentes siempre va a tener tensiones entre posturas que son posturas políticas, pero también son posturas académicas o las mismas posturas institucionales, de entender que este fenómeno pues está en el marco de una problemática social y económica y en un debate también muy profundo con relación a lo que es el control de la sexualidad, de los cuerpos y de todo el elemento demográfico que implica el embarazo en adolescentes. Este va a ser el orden. Entonces, el embarazo en adolescentes es meta del gobierno, eso es importante entenderlo en el contexto. Es la primera vez que en Bogotá, en el plan de gobierno, queda la meta de reducción del 100% de los embarazos en adolescentes en la franja de 10 a 14 años y la disminución de un 20% de los embarazos en la franja de 15 a 19 años. Fue de gran debate en el plan distrital y en el gobierno de la ciudad y en el consejo el hecho de que esta meta le quedara al sector salud y una meta pues que de entrada se sabe que es muy poco probable su cumplimiento, especialmente la que tiene que ver con la franja de 10 a 14 años, entendiendo que por Código de Infancia y Adolescencia cualquier embarazo que pase en esa franja fue producto de un abuso sexual. Entonces, allí adelante veremos las tensiones que se generan en los procesos de autonomía de los adolescentes y jóvenes de la ciudad. El abordaje que tenemos en salud sexual y reproductiva como política, como eje central, como líneas de trabajo, es mirar la sexualidad desde sus diferentes dimensiones, afectiva, procreativa, erótica, ética y comunicativa, fomentar el ejercicio de la ciudadanía, especialmente con un tema transversal que tiene que ver con entender que los adolescentes y los jóvenes son sujetos de derecho, reconocerlos, por tanto, con sus procesos de desarrollo de autonomía, y en el marco, por supuesto, de los derechos sexuales y reproductivos, pero también de toda la normatividad legal, internacional y nacional, digamos, para poder hacer la formulación de la acción y de la política pública. Bogotá está en el marco de una política que entiende el proceso de salud y enfermedades desde los determinantes sociales, pero especialmente desde una estrategia que la ha denominado Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud. En ese sentido, es mirar cómo podemos vivir positivamente, no entrar por el efecto negativo, no entrar por el daño, sino entrar también entendiendo cuál es la causalidad que produce ese daño para mirar cómo podemos hacer una afectación de esos determinantes de diferente orden, sean estructurales, la línea intermedia o más proximales, y así entiende que la calidad de vida y salud de los sujetos, de las personas, está condicionada por 5 esferas de la calidad de vida y salud. Y en esas esferas hay unas esferas de dominio individual, colectivo, ambiental, lo subjetivo y lo intersectorial. En la esfera y en el plano de lo individual reconoce la autonomía como un ejercicio en la libertad
digamos, en relación con las decisiones que se toman. Obviamente que todos sabemos que para poder tomar decisiones necesitamos estar informados suficientemente y ampliamente en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos, teniendo en cuenta las necesidades y deseos en el plano, porque a veces el tema de la autonomía se da en el plano individual, pero también se construye en el plano de lo colectivo. La esfera que tiene de calidad de vida que tiene que ver con el plano colectivo hace referencia a la equidad, y la equidad es en el reconocimiento de las necesidades del sujeto. En este caso, una ciudad tan diversa, tan múltiple, de tantas entradas, pues aquí se viven diversas adolescencias, diversas juventudes. El enfoque entonces de equidad nos habla de lo siguiente, y es a necesidades iguales, respuestas iguales, pero a necesidades diferentes, respuestas diferentes. Entonces lo que se busca en Bogotá es entrar con un lente muy específico que ayude a entender qué pasa, por ejemplo, con el fenómeno del embarazo en adolescentes en población desplazada, o qué pasa con esa situación en una localidad como Vistahermosa o San Cristóbal o Suba, poder profundizar y poder, por lo menos en un primer elemento, hacer un ejercicio comprensivo de qué sucede. En materia de la institucionalidad, pues Bogotá intenta trabajar en elementos transsectoriales que convoquen las voluntades de diferentes actores y sectores para que no haya una fragmentación ni de la respuesta, y en el caso nuestro muy particular sectorial, del sector salud. Entonces, venciendo fundamentalmente la fragmentación. Y en materia de la subjetividad, que a veces me gustaría detenerme aquí, es tal vez el que más cuesta paradigmáticamente en el sector salud, que es poder hacer esos reconocimientos de las historias, de los discursos, de las prácticas y de los significados que circulan en diferentes contextos de la ciudad. Creo que ya me están diciendo que tiempo, que no vamos a comenzar. Entonces voy a pasar estas que son de la encuesta de demografía y salud, pero es para mirar cuál es la población de Bogotá. El grupo de 10 a 19 años representa en la pirámide poblacional el 17.4. Un poco mirar cómo Bogotá pues quebró la tendencia con relación a los embarazos en adolescentes. En la encuesta de demografía y salud del 2005 teníamos 22.5 por 100 y pasamos a 17.5 por 100. O sea que hizo, digamos, un quiebre allí de 5 puntos, y pues ahí vemos la relación con el país. Este es el comportamiento del embarazo en adolescentes en la ciudad. Tal vez no se muestra mucho, esto es para la franja de 10 a 14 años. Se vienen haciendo, digamos, esfuerzos, especialmente esfuerzos en todo lo que tiene que ver con salud mental y con la notificación y la comprensión de los derechos sexuales y reproductivos, para que las personas notifiquen, y realmente de 2009 a 2010 la notificación de los hechos de violencia sexual pues se han venido incrementando. Pues importante, que a uno le llama la atención que si la hipótesis en este grupo poblacional es que de este número de casos que tenemos, que para el 2010 siguen siendo las cifras que aquí se muestran de 494 casos, y teníamos una línea de base de 544, línea de base del año 2006. Pues hay un descenso que se mostrará en, digamos, en un marco explicativo de qué puede estar pasando. Sin embargo, es muy llamativo en esta tendencia del evento cuando pensamos que si, por hipótesis, todo lo que los embarazos que suceden en esta franja fueron abuso sexual, pues en donde se está incorporando la sentencia de interrupción voluntaria del embarazo, y qué es lo que está pasando con esa sentencia que la Corte Constitucional hizo su pronunciamiento en las 3 causales,
Ahora verán una estadística con relación a lo que se ha notificado en esta franja y verán que el número no supera 7 casos. Total que allí entenderíamos que, aunque nosotros sabemos que en esta situación de 10 a 14 el fenómeno es tan complejo que no todas estas gestaciones fueron producto de una violación, sino que es una acción consentida de sentidos de vida que los adolescentes y los jóvenes nos han, digamos, lo hemos podido explorar en relatos de vida. Este es el mapa de la ciudad, el mapa, no sé si pudiéramos apagar un poquito la luz, creo que no se ve como mucho, pero es para reflejar que el porcentaje de embarazo en adolescentes en esta franja están fundamentalmente en localidades como San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba. Esas 5 localidades desde los 2 últimos planes de gobierno han sido declaradas como localidades en emergencia social. Total que eso expresa claramente que es el peso del embarazo en adolescentes en estas localidades supera el 80%, es como el 84.4%. Ahí también tenemos una tensión, porque la gente dice, es que no es que esté referido a un tema de pobreza, pero sí está referido a un tema de pobreza, porque lo que nos dicen es que sigue existiendo el embarazo, el aborto, perdón, de manera clandestina. Solo que las personas de otros estratos socioeconómicos pueden acceder al aborto, incluso de una manera más rápida, a un método de anticoncepción moderna. Pero digamos que los números nos dicen eso. Con relación a la sentencia, lo que les decía, este es el comportamiento del evento en lo que ha sido de 2006 a 2010, y como se dan cuenta no nos suman ni 20 casos en denuncia. Total que allí tenemos un problema álgido para los que se están formando o hacen consulta con relación a cuando llega este grupo poblacional, informar sobre la sentencia de la Corte para que la persona tenga a disposición cuál es la decisión que quiere tomar con relación a interrupción voluntaria del embarazo, pero que sepa que lo puede acceder en el caso en el que su embarazo haya sido fruto de un acceso o un abuso sexual. Creo que voy a pasar adelante. Esto hace un ejercicio muy importante en Bogotá, que es tomar los certificados de nacidos vivos y comenzar a mirar variables con relación a aseguramiento, con relación a bajo peso, con relación a escolaridad, que nos ayuden un poco a amplificar la mirada y cómo hacer otro nivel de comprensiones. Pero pues aquí ustedes en esta franja se distribuyen, digamos, entre contributivo, pero el peso empieza a 14 y lo verán que en 15 a 19 está en subsidiado. Pues obviamente que estas gráficas reflejan cómo la población pobre no asegurada cada vez está haciendo un proceso de disminución. Con relación al nivel educativo, también el peso alcanza a estar, fíjense que en básica a secundaria, en la franja de 10 a 14 años. Y con relación al estado civil, tenemos en unión libre el 40.3. Entonces, de pronto es un paradigma que nosotros creemos, pero otro, el de la vivencia, digamos, de lo que acontece a los adolescentes, sobre todo de estas localidades. Con relación a 15 a 19, pues probablemente Bogotá vaya a hacer un acercamiento al cumplimiento de la meta, y por encuesta de demografía y salud habría un cumplimiento ya, más no así por la meta de gobierno que se puso con relación a la línea de base, pero digamos que en ese esfuerzo estamos, supongo que podremos pasar a un descenso del 11 o el 14%. Sin embargo, a nosotros, digamos, desde el equipo técnico no es tanto cómo hacemos los descensos, como cómo comprendemos la situación del embarazo en adolescentes en la ciudad. Ha tenido un valor, digamos, positivo el que entre una meta del gobierno como esta reducción del embarazo en adolescentes, porque pone el lente a que se desarrollen investigaciones, a que se hagan otro tipo de abordajes con otros sectores, también con la academia, de poder entender el fenómeno del embarazo en adolescentes. Obviamente que en la franja de 15 a 19 años el comportamiento sigue siendo igual,
el peso está en estas localidades de emergencia social. Y aquí pues lo mismo, un poco observar el cumplimiento de la sentencia. Fíjense que la sentencia en algunos años, cuando es malformación, rápidamente transcurre. Cuando es por acceso carnal, ya la cosa ahí tiene otro tipo de dificultad. Aquí también pues estaba el análisis por variables demográficas, y pues entonces yo voy a dejar más bien aquí un poco en el tema de las comprensiones, pues es la limitada visión que considera el embarazo en la adolescencia un problema universal, porque ahí siempre nos estamos haciendo la pregunta: ¿para quién es un problema el embarazo en adolescentes? Las consecuencias de tener un hijo en la adolescencia dependerán del contexto particular en que se esté desarrollando la situación, y más que un problema en sí mismo, el embarazo en la adolescencia pues tendría que centrarse justamente en la explicación de los procesos de salud como procesos de producción social en diferentes contextos en los que se mueven los sujetos, los grupos, las organizaciones. Me parece, pero seguramente después en el debate esto surgirá, son estas tensiones que se dan entre la masculinidad y la feminidad, en el caso del paradigma sobre todo del sector salud, entre qué es lo objetivo y poder entender el marco de construcción de la subjetividad del adolescente, del grupo social, pero también la propia. Porque fíjense que en algún estudio que se hizo en el marco del convenio que nosotros tenemos con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con el UNFPA, un elemento sustantivo aquí era cómo yo pongo mi juicio moral en el momento de hacer una consulta. Y en ese caso hay que trabajar mucho con el equipo de salud y con los profesionales de si se siente el impedimento de hacer una consulta, cómo la deriva a otro grupo profesional, pero no que se retire, sino que entregue a un grupo profesional esa situación, ese caso, y que lo haga, digamos, con celeridad. El tema del marco del plano del individual, porque de las mayores explicaciones que tenemos con el fenómeno del embarazo en adolescentes son del plano del sujeto. Inicia relaciones sexuales de manera temprana, la erotización de los medios, lo que tiene influencia, la asunción de roles de manera muy temprana del adolescente en el cuidado de su familia, porque su madre tiene que trabajar o su familia tiene que trabajar. Cómo se da todo el proceso también del uso, digamos, en los métodos de anticoncepción, con relación a qué me produce, qué no me produce. Entonces es del plano de lo individual, pero sin lugar a dudas el tema del embarazo en adolescentes tiene un tema estructural que está ligado con la pobreza, con la desigualdad, con el modelo económico de la ciudad, del país, y bueno, digamos un poco de la franja en Latinoamérica. Lo mismo aquí en el marco entre lo privado y lo público, porque hablar de sexualidad siempre nos va a mover un elemento del juicio. Todos los sujetos estamos llenos de juicios morales, pero en esta situación, digamos, se requiere poderla revisar y resignificar, o mirar quiénes tendrían la mayor competencia para hacerlo. Yo entonces dejaría ahí. Mientras el doctor Piedad se prepara, yo les solicito para las preguntas, por favor, anotarlas en un papelito, con eso las podemos clasificar rápidamente. Ahora pasamos, recogemos las preguntas, las clasificamos para saber también a quién se dirigen y poder tener una disponibilidad. Bueno, yo voy a poner el cronómetro, por eso no me paso mucho. En primer lugar, agradezco mucho al Doctorado de Salud Pública por la invitación para compartir con las dos colegas y amigas que nos están visitando en la Universidad Nacional el día de hoy. Y la invitación que me hacen es hablar un poquito desde la investigación de los grupos nuestros.
Entonces, lo primero, recordar que, como ya se ha dicho hoy, el ejercicio de la sexualidad es un derecho, pero es un derecho que debe ser placentero para todas las personas, pero puede conllevar riesgos cuando no se está buscando un embarazo y se tiene, cuando aparece una IPS, VIH, SIDA, y puede llevar a movilidad y mortalidad. En Colombia, si miramos los censos que han venido habiendo, aquí vemos 93-2007, nosotros seguimos teniendo un país de una base poblacional ancha, igual que México, igual que otros países latinoamericanos, y la tercera parte de la población colombiana está por debajo de los 15 años. Esto ya nos empieza a hablar un poquito de la priorización en este tipo de población. ¿Qué ha pasado en Colombia? Ya lo decía anteriormente, Colombia, años 90, no nos preocupábamos por el embarazo en la adolescencia y hacíamos programas de prevención de embarazo en la adolescencia con el Fondo de Población, con el Ministerio de Salud de esa época, hacíamos programas por todo el país y nos descuidamos y en 5 años subió al 17%, siguió subiendo al 19% y ya en el 2005 pues esto ya estaba llegando casi a un 21%, o sea, casi que 210 de cada 1000 adolescentes pues estaban embarazadas o habían tenido hijos o hijas al momento de las encuestas. Ha habido un trabajo grandísimo, ya se mostró en Bogotá que ha sido exitoso y se logró romper la tendencia nacional de aumento. Realmente en Bogotá sí bajó, pero a nivel nacional digamos que estamos casi igual, se rompió la tendencia de aumento, habrá que ver en 5 años si sigue subiendo, si sigue bajando o permanece igual. El año pasado la encuesta nacional de demografía y salud, que es un estudio de corte transversal, nos muestra en anaranjado las zonas del país que se rajaron, las zonas del país donde aumentó el embarazo en la adolescencia. Preocupante, por ejemplo, la Guajira, donde se aumentó 10.4 puntos porcentuales realmente el embarazo en la adolescencia. Hay éxito como Bogotá, en Meta, por ejemplo, tuvo un descenso importantísimo, pero ustedes ven que hay unas zonas que son las periféricas donde sigue siendo una problemática bastante grave. Desde los grupos de investigación nuestros hemos venido trabajando mucho el tema de los que llamamos los proyectos de vida y toca muchas de las cosas que se han mencionado el día de hoy, ¿cierto? Se ha hablado de género, de la disparidad de poderes, etc. Y uno de los abordajes que se viene haciendo es precisamente mirar cómo se enfoca el proyecto de vida, cómo cambiamos esa mirada absurda de las masculinidades añejas, ¿no es cierto? De aquellos hombres que, pues, de los que ya no queremos nosotros ser, ¿cierto? Y cambiar hacia unas miradas un tanto diferentes, ¿no es cierto? De un hombre que sí sea capaz de dar afecto, que sea afectuoso, que pueda paternar, que baje la violencia, etcétera, etcétera. Es un trabajo largo, claro está. Y trabajar con las mujeres, recordando que en Colombia muchas adolescentes, más del 40% de las adolescentes embarazadas estaban buscando el embarazo. De alguna manera estaban buscando el embarazo, no eran muy planeados precisamente. Luego se está trabajando en estos grupos de jóvenes alrededor de encontrar unas opciones de vida que los hombres, es decir, uno puede permanecer soltero, puede decir tener o no tener hijos. Nuestra región latinoamericana sigue siendo todavía cuestionada la persona, hombre o mujer, que decide voluntariamente no tener descendencia, escoger pareja y en el caso de la mujer, pues continuar ejerciendo su oficio o profesión después de la maternidad, como es absolutamente obvio. Este es un trabajo cualitativo que hicimos con un grupo de enfermería en la Villa Mercedes, con una Cubatro de Soacha, que es una zona donde hay un gran asentamiento de desplazados. Este trabajo buscaba ver la construcción de parejas del proyecto de vida de los jóvenes vinculados a un proyecto con el Fondo Mundial, eso lo hicimos hace 4 años. Obviamente, en 15 minutos no vamos a presentar, simplemente comentamos algunos aspectos, pero yo quiero dar un parte de optimismo en esas parejas o esa construcción de pareja de gente muy joven. Cambiando los nombres, obviamente. Aquí tenemos una niña de 11 años que en esos talleres donde se veía cuál es su construcción de pareja mencionaba, es tener un confidente, un amigo al lado, saber que tienes un hombre en que llorar, un oído para escuchar, saber que podemos sonreír con una persona de confianza, tu mejor amigo y confidente, 11 años en situación de desplazamiento. Y el niño que dice que parejas con 2 personas están unidas, no tienen problema entre ellos, y si siente algo bonito, tienen que estar unidos, amarse y primero que todo, respetarse. Una construcción completamente diferente a lo que están viviendo en las condiciones de violencia que todos conocemos, lo que es el desplazamiento interno en Colombia. Otros estudios cualitativos han sugerido que estos embarazos a edades muy tempranas son una estrategia simplemente de supervivencia en entornos donde la pobreza que tú mencionabas es un determinante importante para alcanzar rápidamente pues, un estatus de alguna manera que haya reconocimiento, aceptación social, autorrealización cuando su proyecto de vida es solamente ser madre, por ejemplo, o tener seguridad afectiva, económica o social.
Tenemos una problemática en Colombia que estamos empezando a estudiar cada vez más, y es el embarazo en las adolescentes, pero de menos de 15 años, porque casi siempre nos hemos entrado de 15 a 19. Esto salió el año pasado en el periódico, donde dice cada día 19 niñas menores de 15 años se convierten en mamás, y aparecen los datos de los partos de mujeres de menos de 15 años, y hablan de los costos, etc. Y efectivamente Colombia aparece por encima de nosotros, tan solo está Nicaragua, Honduras, Ecuador, República Dominicana, en el número de embarazos en mujeres precisamente adolescentes. Y la última investigación que quería comentar con ustedes es una investigación que hicimos el año pasado y que se publica en enero de este año, que aparece en este libro, que es la portada que está disponible para todas las personas que lo deseen. Me dan su email y se les manda por PDF. Y este es un trabajo que hicimos en toda la región latinoamericana, apoyado por fondos de Naciones Unidas y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Medicina y Ginecología, que son los factores relacionados con el embarazo y la maternidad en menores de 15 años precisamente en nuestra región. Este trabajo lo hicimos con dos personas maravillosas. El profesor Ramiro Molina, que muchos de ustedes conocen, es un referente global en adolescencia, la persona que es consultor de la Federación de Ginecobstetricia para que mundial en programas de adolescencia. Es una persona grande, como dice en México, ¿cierto? Pero vital, profesor titular y maestro de salud pública y ginecólogo de la Universidad de Chile. Y una socióloga compatriota aquí de nuestra amiga, Nina Samberg, que es consultora del Programa Nacional de Salud en Adolescencia del Ministerio de Salud de Argentina. Les contaré rápidamente algunos hallazgos, porque no tenemos tiempo. Lo que hicimos fue una metodología muy simple en la cual diseñamos un formulario con algunas variables a estudiar, lo mandamos a las personas claves de cada uno de los países y ellos tenían la instrucción de consultar las fuentes del país que consideran necesarias, hablar con los referentes de los ministerios de salud, temas de adolescencia, con OPS, UFA, UNICEF, Departamento de Estadística, etcétera, etcétera, y llenarnos una serie de preguntas que hacíamos. El segundo paso que hicimos fue una revisión no sistemática de literatura, pues en todas las bases de datos que nosotros conocemos nos pueden dar información, igual que en las páginas web de muchas instituciones que tienen temas de adolescencia, utilizando escritores de la salud español, inglés y portugués, y con los resultados del formulario y los resultados de la revisión de la literatura, pues se hizo un análisis de toda la documentación para tener una mirada regional en cuanto a estos determinantes. Y aquí les cuento algunas de las cosas que aparecen planteadas en ese texto. Y es que cuando el embarazo ocurre antes de los 15 años, pues requiere un análisis muy particular, es un análisis diferencial por la complejidad de las causas y obviamente por los mayores riesgos, no solamente biomédicos, sino psicológicos, sociales, etc. A pesar de que este periodo de 10 a 14 años es una etapa crítica del desarrollo, generalmente se invisibiliza en el abordaje programático de la adolescencia, y esa es una preocupación que tenemos. Existe una altísima proporción de embarazos no planeados que va entre 35% a 52% dependiendo del país, y esta proporción es seguramente mayor en menos de 15 años. Hay una estrecha relación entre el abuso y la violencia sexual en menores de 15 años, la ocurrencia de embarazos, ya se ha mencionado, y constituye un hecho pues, importante con consecuencias biopsicosociales en estos grupos etarios. Hay una gran variedad de barreras institucionales, legales, económicas, culturales, hacia el acceso a los servicios a los adolescentes y particularmente al uso de la anticoncepción. El aborto, ya mencionaba anteriormente lo que está pasando en Bogotá, el aborto en este grupo de mujeres menores de 15 años es más tardío, termina siendo más inseguro que mujeres adultas, ya que suelen tardar en identificar el embarazo, recurren a métodos inseguros, prestadores no calificados y la atención médica generalmente es más demorada. Lo que mencionaba anteriormente, hay 200 o más embarazos en este grupo etario y apenas una veintena de terminaciones legales del embarazo. Entonces las otras no están terminando, pues obviamente de manera ilegal. Es muy frecuente, y en Colombia los hemos caído hasta programas periodísticos donde a las mujeres adolescentes, especialmente menores de 15 años, se les niegan anticonceptivos si no están acompañadas de una persona adulta, aunque la normatividad en casi todos los países no tiene eso dentro de la legislación, obviamente. Si miramos lo que ha pasado en los últimos 8 años en la región, aquí tenemos en azul la mortalidad materna más bien general, en azul de 15 a 19, aquí tenemos en rojo lo que es la movilidad y la mortalidad de mujeres menores de 15 años. O sea, es un grupo donde realmente hay una problemática mucho más seria desde el punto de vista puramente biomédico. Aquí está la tasa de mortalidad materna comparando algunos países de la región y Colombia pues está por encima de Panamá, de Costa Rica, por encima de algunos países. Argentina ha tenido unos cambios interesantes.
y generalmente estas mujeres de menos de 15 años mueren por hipertensión asociada al embarazo, seguida de complicaciones tipo hemorragia, complicaciones del puerperio y complicaciones del trabajo de parto. Entonces hay un problema también de calidad de atención de los servicios en toda la región. En ese texto que está disponible para todos, que es un libro que no puedo ir resumiendo, se concluyen algunas cosas rápidamente. El embarazo de los de 15 años obviamente es una situación en extremo compleja y definitivamente en un mundo donde hemos visto disminuir de forma importante la fecundidad, situación que no se ve en estos grupos etarios donde va en aumento, es un índice de una inequidad total. No solamente es un problema de salud pública importante, sino es un problema social que tiene una gravedad que puede llegar a ser inaceptable y efectivamente muchos entes lo consideran un problema de salud pública emergente. Nos preocupó al hacer investigación que el embarazo de menos de 15 años de información ni existe, es deficiente, es muy mala, muy difícil de obtener. Muchos países tienen un contenido político negativo, generalmente son reportes de casos también raros y no podemos dejar de lado que este tipo de índices son situaciones centinelas que nos están diciendo que hay problemas de base mucho más graves, no resueltos, y que cuando ocurren seguramente muchas de las barreras de control como la promoción de la salud, prevención, detección precoz, diagnóstico oportuno, definitivamente estamos fallando. Hay una clara tendencia al aumento en algunos países de embarazo en adolescentes, especialmente menores de 15 años, que es a lo que va este estudio. Es un grupo de alto riesgo obstétrico perinatal por definición. Una vez se encuentra que la mujer llega por embarazo a los 13 años y no es de riesgo, está bien. El solo hecho de ser menor de edad ya tiene un riesgo importante y debe tener una atención preferencial en salud. El impacto que existe en la descendencia de estas mujeres es impredecible, es incierto. Hay impactos en lo afectivo, en lo social, en lo psicológico, y hemos visto la reiteración, se lleva a repetir este proceso como parte de la cultura de la comunidad que la precede, la rodea y sigue el nacimiento de ese fruto de la gestación. Hay evidencias muy sólidas para prevenir estas situaciones como parte de políticas públicas auxiliares del Estado, ya hemos mencionado algunas de ellas. Debemos trabajar intersectorialmente, que es la apuesta que el país está haciendo en este momento. Ustedes saben que ya este año va a salir un plan nacional de prevención de embarazo en adolescentes, donde es absolutamente intersectorial, teniendo educación, salud, etc. La educación sexual obviamente debe estar siempre de la mano, y algunas recomendaciones es derivar indicadores centinelas derivados de la fecundidad y maternidad de mujeres menores de 15 años, tener servicios especializados de atención de adolescentes. El país, Colombia, le ha apuntado a lo que han llamado aquí servicios amigables, que hay variedades que no tenemos opción de mencionar, pero el país tiene más de 700 servicios ya amigables en más de 545 municipios. Tener personal entrenado en la atención adolescente y en la atención primaria, y se recomienda siempre que el parto en estas mujeres de menos de 15 años sea institucionalizado y atendido por personas debidamente capacitadas. Seguir trabajando en intensificar la educación sexual participativa que involucre la población joven, familias, establecimientos educativos, realizar programas de intervención en sexualidad centrados en la familia en centros educativos, establecimientos de servicios de redes comunitarias que le permitan a las personas solucionar problemas de riesgo reproductiva y fomentar la comunicación afectiva y efectiva en la familia, acceso libre e informado a la anticoncepción moderna, incluyendo la protección de la agencia, donde hay muchas limitaciones, en toda la región la vimos, romper las barreras que impiden el acceso de la población adolescente a ejercer libre y responsablemente sus derechos sexuales y reproductivos, crear estrategias cognitivo-conductuales que permitan agilizar y asegurar los cambios de comportamientos sexuales, resolviendo las disonancias entre lo que se piensa y lo que se hace. Ojalá lográramos un compromiso y una sensibilización de los medios masivos de comunicación, que son los que nos pueden ayudar a fortalecer las habilidades sociales, la autoestima, sensibilizar socialmente y fomentar el desarrollo de actitudes favorables realmente hacia la equidad de género. Este libro, que fue patrocinado por el UNPA y la Federación de Ginecología, es un texto que lo pueden acceder ustedes en cualquiera de estas páginas. Esta es la página de la Sociedad de Ginecología de Uruguay, este es el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, PROMSEX de Perú, en muchas páginas nacionales también está, y pues es una apuesta que se le está haciendo a un tema como el embarazo de menores de 15 años.
para facilitar a muchas personas que quieran, ustedes simplemente en el email institucional de la Universidad Nacional me pueden mandar un correo y les mandamos el PDF que es para circulación general. Realmente este libro se editó en Perú, pero el libro está disponible en PDF para todas las personas. Yo pararía ahí porque me interesa más es oír las opiniones de las compañeras y si hay realmente una discusión alrededor de un tema tan prioritario para Colombia. Muchas gracias. Gracias, doctor Tirigán. Invito a la doctora Noemí y a la doctora Sandra a retornar a la mesa para el intercambio con los asistentes. Y también parece que no hubo suficientes preguntas para clasificarlas, entonces hagámoslas así directamente. Yo le pediría, si tú quieres iniciar la pregunta, los que quieran hacer la pregunta, levantan la mano y vamos dando el micrófono, mejor hacerlo. Bueno, tú tienes el micrófono. Y no solamente la pregunta, sino ojalá digan quién quiere que responda su pregunta. Pues, si quieres leer la pregunta tuya de una vez. No, esa pregunta no es mía, es de otra compañera. Quisiera solamente hacer una intervención muy cortica. Perdona, entonces yo creo que esa era la pregunta. A ver, en Colombia las estadísticas oficiales y no oficiales muestran que aproximadamente el 10% de las complicaciones por aborto se dan en adolescentes. Al mismo tiempo, 1 de cada 7 embarazos en Colombia son de adolescentes. Estadísticas europeas, en América Latina solamente en Cuba, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, que es donde el aborto está despenalizado, muestran que cerca del 30% de los abortos que realizan las mujeres corresponden a menores de 20 años, es decir, 19 años hacia abajo. También en Colombia, y tal como lo comentaba la doctora Patricia, Sandra, en Colombia se considera que los menores de 14 años, las mujeres embarazadas de 14 años han sido víctimas de abuso sexual, por lo tanto, el aborto en estos casos es legal. No quiero entrar en la discusión de si el aborto es una opción o no es una es una opción o no es una opción, o si es ético o no, pero quiero hacer referencia a una iniciativa argentina del grupo Lesbianas y Feministas. No quiero cometer un error al decir el nombre del grupo. Se llama Lesbianas y Feministas por un aborto seguro, que publicaron el libro Cómo hacer un aborto seguro con pastillas, y a través de Facebook han hecho un gran trabajo diseminando la información. En este momento estamos con el colectivo de abogados Nodo Huila, trabajando médicos y abogados, revisando la posibilidad de que en Colombia el aborto es ilegal solamente cuando se realiza, pero la diseminación de la información no es ilegal. Como médicos incluso es posible que tengamos la posibilidad en la consulta poder entregar toda la información necesaria a las pacientes para que se realicen un aborto sin que esto sea ilegal. Y en ese sentido quisiera conocer la opinión de ustedes, porque además hay un concepto de la misión por la pobreza en el cual hablan de 15 trampas de la pobreza en Colombia, donde la 7ª trampa es adolescentes gestantes, pero además de eso se ha constituido en un círculo. Entonces, adolescentes gestantes producen aumento de la demografía, desnutrición, enfermedad, falta de acceso a la información, capital de trabajo, analfabetismo, trabajo infantil, y de esta manera se completa ese círculo de la pobreza y nuevamente hay adolescentes gestantes 13 o 14 o 15 años después. Quisiera conocer su opinión acerca del aborto como una opción terapéutica en el manejo del embarazo adolescente. Gracias. Sí, muchas gracias por el aporte. Pues no vamos a entrar en los detalles de lo que es la sentencia, todos conocemos la sentencia, y precisamente una de las causales del abuso sexual en Colombia, el embarazo por debajo de 14
14 años se considera que es consecuencia de un abuso sexual, o sea, entra entre las causales, la dificultad está en el acceso. Lo que tú dices me acuerda mucho las palabras del profesor Aníbal Faúndez, que creo que todos hemos oído hablar de él. El profesor Aníbal Faúndez en su libro El drama por el aborto realmente que hizo con otro colega. Él menciona algo muy interesante que va de la mano con lo que tú dices. Dice, los profesionales de la salud, si no tienen que untarse, es algo que si no tienen que untarse, generalmente no se oponen tanto, ¿sí? La oposición está a la anestesia, a producir procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un aborto médico simplemente da una recomendación de usar un análogo de prostaglandinas o progesterona, lo que sea, o las dos cosas, la gente tiene menos resistencias en ese sentido. Y el segundo punto, para hablar de lo que tú dices, es, vamos a hablar por algunas personas que aquí están, es trabajar en lo que llama clarificación de valores, ¿cierto? Porque es que la gente dice, es que mi valor es la vida, ¿cierto? Pero ese valor, cuando es la novia, cuando es la hermana, cuando es la hija, ese valor cambia. Entonces la gente tiene que tener muy claros sus valores. Uno no puede pensar que yo solamente interrumpo embarazos cuando la mujer tiene hipertensión arterial y está en riesgo su vida, ¿cierto? Porque es que cuando está adolescente, 14 años, y tiene un embarazo de lo que no quiere, también está en riesgo la salud de la vida, ¿cierto? Entonces hay que clarificar los valores, y una de las apuestas que se va a hacer precisamente en la normatividad, en este momento puedo decirlo ya oficialmente, vamos a hacer una norma de prevención del aborto seguro, que es adaptar la de la OMS 2013, está por salir 2011 pero no ha salido. Una de las apuestas es, dentro de la capacitación, trabajar talleres de clarificación de valores con los profesionales que tengan que ver con los pacientes, porque lo que dice siempre, la experiencia argentina ha sido muy exitosa, que es vía internet la difusión de la información en todas partes, pero la información adecuada, y los profesionales de la salud sí tienen menos resistencia a interrumpir embarazos desde que no tengan que hacer tanto el procedimiento como tal, y por eso está precisamente el aborto médico. No sé si quieres comentar. Pues tal vez decir que lo que ha hecho Bogotá sí es que si hay una sentencia, porque digamos, como ente rector de la ciudad no puede poner una posición, hay una sentencia en la que clarifica las tres causales, y lo que claramente se demuestra en la estadística es el desconocimiento de la sentencia, que ahí digamos ha fallado todo el tema de información, pero también el tema de la atención de lo que implica la valoración social con relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahí hay demasiadas tensiones. Curiosamente es una situación que le acontece a las mujeres y queda a veces en el dominio de la práctica de los hombres. No estoy hablando aquí solamente de los médicos, de cualquiera de los equipos de salud, y ahí sí sabemos que tenemos una gran dificultad. Entonces, en la investigación, porque pues el tiempo aquí no da, pero en Bogotá, en el marco del convenio con el Fondo de Poblaciones, donde el distrito puso unos recursos para hacer una serie de líneas de trabajo, una de esas líneas era justamente la de investigación y la de construcción, como de poder comprender algunos elementos del fenómeno. Fíjense que con relación a las barreras de los servicios de salud, una recomendación fuerte es la consulta laica. O sea, constitucionalmente está claro que nosotros no podemos anteponer nuestra moralidad, nuestro sentido religioso para ningún grupo poblacional, pero mucho menos para el de las adolescentes. También entendemos, justamente con esta meta de 10 a 14, que hay embarazos, y yo creo que Privado lo relató bien a través de ese fragmento, de lo que dice directamente el adolescente joven con relación a esas búsquedas de afecto, a esas búsquedas de romper su círculo de pobreza, porque sin lugar a dudas el tema del embarazo en adolescente tiene que ver con un elemento estructural que aquí poco se menciona, y es cuál es el escenario futuro. En general en Bogotá no hablamos mucho del proyecto de vida, no nos gusta entre el tema. Ahora esto del proyecto, ¿cuál proyecto? ¿Y qué dice la estadística con relación a los adolescentes
una vez que terminan su secundaria, su bachillerato, ¿cuántos pueden acceder a la universidad? No alcanza a ser el 8%. No alcanza a ser el 8%. Entonces, ¿cuál es mi escenario de vida? Que usted mismo lo dice. Como posibilidad laboral, ¿cuál tengo? Como posibilidad de esparcimiento, ¿cuál tengo? Como posibilidad de educación, ¿cuál tengo? Entonces, este fenómeno tiene que ver con un tema de pobreza sin lugar a dudas. Sí, yo quería hacer un comentario que me llamó me parece importante que hayas tocado este tema desde el punto de vista jurídico, y quizás sea ilustrativo y interesante para pensar la situación actual que tiene México en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. En general, en todos los países de Latinoamérica, salvo Cuba, la interrupción voluntaria del embarazo es una opción no contemplable ni por los marcos jurídicos, ni por las prácticas médicas, ni por la opinión y la posición moral e ideológica propia de los prestadores de servicios de salud, ¿sí? Que por ejemplo asumen o toman la condición de su propia fe o práctica de la fe como un factor excluyente o que los excluye aún en un hospital público de prestar este tipo de servicio. Haciendo una cosa muy breve, quiero decir que la discusión de aborto no solamente estaba con Faúndez como uno de los temas, o con este grupo de temas, sino también, bueno, de las primeras reuniones que tuvimos, esto del aborto seguro en América Latina, distintos grupos, y en México sucede algo interesante. Con las elecciones después de 75 años de un solo partido en el país, en la Ciudad de México, ni en el Distrito Federal, ni en la zona metropolitana, el límite político de la Ciudad de México, ¿sí? Gana un partido que inicialmente es el PRD, que inicialmente es de centro izquierda, independientemente de izquierda o derecha, porque eso también está para discutir, mucho más liberal. Y en clara oposición a lo que hace 12 años ganó la presidencia del país, que eso es claramente centro-derecha, derecha y un poquito más a la derecha, con una enorme influencia de los UDEI en todo lo que tenga que ver la vida social de la comunidad. A partir de allí empieza una fuertísima control, restricción y te diría una vuelta a la época más negra del oscurantismo en relación con todo lo que tenga que ver con políticas de salud sexual y reproductiva orientadas al total de la población, pero mucho más a las mujeres. Eso es el lineamiento oficial. Por ejemplo, el secretario de Salud, que era previamente el gobernador de un estado totalmente identificado y militante activo de los UDEI, llega a secretario de Salud, cosa insólita y poco recomendable. Entonces, ¿qué decide el señor? Ah, no, este tema de los condones me pone nerviosísimo. No me hablen de SIDA, toda esa bola de gays, no me hablen de las prostitutas, esa bola de locas, pero así, y en la prensa. Aquí va a haber condones solamente para las poblaciones de alto riesgo, es decir, para la población de hombres que tienen sexo con varones. Eso directamente excluye en la idea de este brillante señor la idea de que el condón es un excelente método anticonceptivo y que aproximadamente el 90% de los adolescentes y jóvenes desde 12 a 19, 20, 24, uno de los métodos, el método más socorrido de uso es el condón. ¿Saben lo que sucedió? No hubo provisión de condón. Ha habido una serie de problemas espantosos, pero el punto nodal, crítico y realmente el que conviene mirar hasta de la literatura es el asunto del debate sobre el aborto. En campaña, porque por supuesto arrastra votos y por supuesto todas las que estaban, ONG, ACES, lo que quieran de grupos feministas, lo que menos feministas, más feministas, lo que quieran, se aprueba la interrupción legal de embarazo
incluyendo, además de tus 3 condiciones que son en toda Latinoamérica son las mismas, hay en unos estados allá por condiciones económicas, que no te la escuché, y hay otra más que no me acuerdo cuál es, no recuerdo, y no tiene importancia tampoco. Lo interesante es que se aprueba el aborto a solicitud de la mujer, sin esta restricción marcada con el permiso de los padres, en las menores de 16. Esto provocó un irigote, una batalla campal espantosa. Cuando yo empecé a investigar esto dije, qué interesante, una excelente legislación por la cual todos pugnamos, aborto seguro, en todos los hospitales de la red de hospitales de la Ciudad de México. Hay que entender que en ese país o en esa ciudad hay 3 distintas representantes del sector salud, y el sector que presta servicio para la población de la Ciudad de México es el de peor calidad. Se le intentó subir la calidad en una tasa de ocupación bajísima, en fin, no importa. Ahí es donde se aprueba. Lo primero que pensé, por ahí en el trabajo, es que interesante, una ley por la que hemos peleado no sé cuánto, de protección a la mortalidad. El preocupante no es la mortalidad. En México el aborto ocupa el 4º y el 6º lugar de las causas de muerte. No, lo que nadie mira es la morbilidad del aborto. Y sobre todo, considerando que los abortos son ilegales, ¿cómo hacen para estudiar la morbilidad? Es terrible, porque los mismos hospitales te declaran un sangrado, ¿viste? O muerte por hipervolemia. Hay muchas formas de registrar cualquier cosa de la palabra aborto. Entonces la morbilidad, que suele ser patética, y que es un tema que estudié, por cierto, en adolescentes, es terrible por los métodos a los que recurren en espacios ilegales, desde sondas, agujas, alfileres, venenos, hierbas locales, etcétera, etcétera. Bueno, pero la mortalidad no es tan impactante como la morbilidad, que es el hoyo negro del tema. ¿Qué pasó? Una ley magnífica nos divide desde el punto de vista de género, bien estricto, desde la estricta perspectiva teórica y desde la estricta perspectiva de la protección a los derechos de la mujer en este ámbito, en mujeres de primera y mujeres de segunda. Ciudadanas de primera, ciudadanas de segunda, lo que por supuesto no queremos, yo no quiero. Ciudadanas de primera, las que están en el Distrito Federal. Ciudadanas de segunda, porque tienen acceso a la salud gratuito, no tiene costo, ¿sí? Y es con total protección, con métodos químicos, es muy poco. Ya en todo México la promoción esta de AMEU, a partir de aquella reunión con Axel Montigo y OMS, etcétera, etcétera, ya no se hace el degrado, sino que se ha entrenado todo el sistema de salud en AMEU, aspiración manual intrauterina, que realmente tienen una menor probabilidad de causar iatrogenia, daños, etc. Bueno, pensé que quedaba ahí la cosa y dije, esto, con este gobierno tan restrictivo y autoritario y dentro de un marco de una pseudo religiosidad, porque no es un problema de fe, es un problema institucional de control, ¿sí? Va a causar unas broncas espantosas. Hoy tenemos la situación más aberrante que yo he vivido en todos los años que vivo en México, que son bastantes, por cierto, de 31 estados más Ciudad de México, que no han estado, 19 han modificado, ya las han modificado, su constitución estatal, sancionada, pero acá en términos jurídicos, sancionada por diputados y senadores, aumentando las penalizaciones por aborto sin contemplar ninguna de estas causalidades más que la probabilidad de la mujer en la causa del daño de muerte, probabilidad de muerte de la madre y no sé qué cosas extrañas del niño, que las madres nunca nos morimos, por cierto. Y se han incrementado las penalizaciones hasta la estupidísima criterio de hasta 50 años de cárcel en el estado de Veracruz.
50 años de cárcel. Oigan, estos están luchando contra la esperanza de vida. Que agarrar una mujer de 20 más 50 son 70 en el bote, no va a vivir 70. Muy simple. Es algo tan estúpido que hasta los diputados dijeron, oiga, me parece un poco mucho. ¿Sí? Entonces le bajaron. Pero no se preocupen. Hay mujeres que tienen 2 años por aborto espontáneo, 19 años por supuesto indígena, sí, por supuesto pobres, o van a imaginar, llámenle con la palabra menos traumática, son pobres. Metida en la cárcel por un aborto espontáneo, en donde ya fue todo el hospital, el director del hospital, los médicos, las enfermeras, ahí está en la cárcel, en estudio para ver cuándo se puede terminar de aclarar su caso. Hay 136 mujeres presas en el estado de Guanajuato, el estado original de nuestro ex gobernador, actual secretario de Salud, Letrona Loquera, candidato a presidente. Por supuesto que no voy a cambiar de país porque si no me corre, ¿verdad? 136 mujeres presas. Y hay 300 y pico expedientes que todavía están en libertad para ver cuándo las meten al bote. Ese es un efecto deleterio, como se dice elegantemente en medicina, infernalmente infausto desde el punto de vista de las políticas de salud y género, de una medida bien pensada. No ha sido posible que en los estados, a pesar de todas estas estrategias de sensibilización, educación para la población médica, los médicos son conservadores y reaccionarios. A ver si yo, perdón, no hablo en general del planeta. Oigan, yo soy médica, no nos olvidemos de mi origen, yo soy médica cirujana y tuve muchos problemas con mis colegas, por supuesto, son estrictamente conservadores. Otro punto importante a mirar, y por eso digo que si no hay que pelear todas estas cosas integradas, a mí me pareció magnífica la integración que hubo acá de todos estos aspectos de las embarazadas adolescentes. Pero ¿qué nos está pasando con la otra cara de nuevo, de que presta servicio a la adolescente embarazada? En el sector, en los hospitales del Servicio de Salud del Distrito Federal, Ciudad de México, hay 83 o 84 médicos obstetras. ¿Saben cuántos están incorporados al programa de interrupción voluntaria de embarazo? 19. Los demás, objeción de conciencia. Quiere decir que el pan es pan y el vino es vino. Acá le meten agua y cualquier cosa a todo. Yo tengo un proyecto dentro, además de trabajar con adolescentes embarazadas, en la universidad, estudiantes universitarios, entre 5 y 9 años más de escolaridad. El mal uso por mala información de anticoncepción de emergencia es notable. Hace mucha falta educar e informar y difundir esto de otro modo. Del modo que se está dando, no sirve. Estas se toman 3 paquetes de pastillas y dicen, es que tengo cólicos, mami. No, pues sí, mijita, ve al baño, pero no te va a servir. Obviamente, ¿a quién se le ocurre no tener cólicos? Todas las pastillas son 21 por 3 o 28 por 3. No solamente cólico, ¿verdad? Sino que van con gastritis al hospital. Bueno, no importa. Lo que quiero decir que estas chicas acuden a solicitar interrupción de embarazo. Y entonces yo hice un acuerdo totalmente informal, porque si lo hago formal también tenemos problemas. Tengo mucha autonomía en la universidad con este proyecto, por suerte, pero me he ganado fuerza de mi mal carácter, se puede notar. Hubo tal cantidad de problemas en estos hospitales que la normatividad, esa famosa palabra que usamos en salud, no siempre es la normatividad. En un hospital, huella digital de los 10 dedos, eso solo se hace con un protocolo criminal por delito penal mayor, asesinato, que mates a tu madre, a tu hijo, quién sabe quién. 10 dedos pasa directamente a un expediente policíaco federal. ¿Sí? Huella del primer dedo, acompañada de la madre, pero hay que ser imbécil para decirle a una mujer adolescente, oye, vas a ir al hospital a buscar una interrupción de embarazo legal, pero le dices a tu mamá antes, cuando justamente todos sabemos que
esta es una problemática que conflictúa y no favorece lo que planteaba Sandra, que es la comunicación, el diálogo, no solamente con compañeros, parejas, sino con familiares. Entonces, bueno, recibo y constancia de domicilio, claro, porque lo tengo fiscalizado, ¿verdad? Entonces, y además, la cédula de identidad, como diablo se llama. En una palabra, ni el más maravilloso de los programas que tenemos es como lo queremos tener. Pero sí, un dato que les voy a dar. De 2007 a 2011, abril, porque fue el último dato que saqué antes de venir, se hicieron 52.483 interrupciones de embarazo en la Ciudad de México. No son tantas, pensándolo bien, en esta ciudad de 10 millones, a la que se le agregan 10 millones de zona conurbada. De eso me interesa ver, bueno, sus cortes de edad son como militares, de 16 y menos, de 17 y más. ¿Sí? El segmento 16, 18, 18, 20, como yo suelo trabajar, no lo pueden desagregar. Pero es muy interesante. De 18 y menos, solamente el 4.2, 4.5 para el 2010 y 5 para el 2011, tomando abril, que fue el periodo de 2010, solo el 5% son estas adolescentes jóvenes. El 42% de los servicios prestados obviamente se concentra en las jóvenes en edad reproductiva, 18, 24 y 25, 29, por una razón sencillísima, porque representan el 40% total de la población del Distrito Federal y del país. Este es un momento también en Colombia, en donde adolescentes y jóvenes son el paquetote, ¿verdad? Así que no es que sean las que más abortan, no, son las que son más numerosas poblacionalmente hablando. Y un dato muy importante, esto es sobre el total, sobre los 2.000 interrupciones hechas. Le tengo que restar el 24.6% que viene del Estado colombiano. Así que solamente tengo 36.000 y pico interrupciones de embarazo, con lo cual el impacto que tengo, por hablar en términos epidemiológicos si quieren, de la población adolescente es aún menor. No son las adolescentes y las jóvenes las que más abortan, a pesar de que ese es el terror público, el de los medios, el que se promociona en todas estas políticas conservadoras y aterrados de qué es lo que hacen nuestros jóvenes. ¿Sí? Muchas gracias. Hay una pregunta que me pasaron dirigida a la doctora Sandra. Doctora Sandra, teniendo en cuenta que las totalidades de prevalencia de embarazo adolescente son las que más bajos recursos el gobierno del Estado da, no estaría fallando en dar acceso no solo a información, sino acceso a métodos anticonceptivos de forma más efectiva que los suministrados por las EPS. Los retos, digamos, que no alcancé a llegar a la presentación son múltiples. Entre esos, pues, usted sabe que Bogotá está haciendo todo el proceso de desarrollo y implementación de los servicios amigables en diferentes modalidades. Bogotá tiene 30 servicios amigables. Pero sin lugar a dudas, sabemos, y un estudio nos lo mostró, las barreras de acceso para anticoncepción moderna y en general para el tema de anticoncepción, y estamos trabajando con desarrollo de servicios también desde la Dirección de Salud Pública en mirar cómo eliminar esas barreras de acceso y cómo ir empezando en los dos sentidos, en el sentido del usuario, del individuo, del sujeto, que sepa que tiene ese derecho, que puede entrar, que tiene mecanismos también por donde hacer la accesibilidad, pero también pues del servicio, y eso ha sido, digamos, grande, porque es hacer toda una reingeniería a los servicios. Recuerden que servicios para adolescentes y jóvenes
era digamos, la franja poblacional de menos uso de los servicios de salud, los servicios muy enfocados hacia las mujeres y los niños. Pero dentro de las recomendaciones de las investigaciones, pues está como seguir el trabajo de cómo promover una vivencia también de la sexualidad de elementos positivos, no la vivencia de la sexualidad en la carga, en lo negativo, en el miedo, entonces en el embarazo no deseado, en la infección de transmisión sexual, en el VIH-Sida. Claro, la situación está y la debemos informar y se tienen que hacer asesorías integrales en salud sexual y reproductiva, pero también la vivencia de ese momento por el cual pasa el adolescente, porque todos pasamos por un momento de entender lo que el cuerpo nos decía, lo que nos comunicaba en la emoción, en el sentimiento, en el cambio, y allí digamos que tenemos que hacer un trabajo importante y buscar que pues, créanme que en Bogotá estamos mirando diferentes mecanismos, incluso proyectos especiales para que todo lo de anticoncepción moderna, no tengo el valor, pero pues, digamos no es al lugar, pero sí se va a hacer una distribución grande en la ciudad en anticoncepción moderna, trabajando el tema, digamos, de masculinidades y relaciones igualitarias de género, también trabajando una política de género, aproximarse también a esos códigos culturales que construyen y que son relativos a la adolescencia en sus grupos, en sus redes, con sus pares, con sus familias. El tema de la consulta laica es una cosa que estamos trabajando fuertemente también con los servicios. Y un tema importante que en general no solo pasa en el tema de adolescencia, y es los procesos de información, educación y comunicación, o lo que hemos querido agrupar, que a nosotros esa agrupación tampoco nos gusta, que es la famosa IS. O sea, eso es un tema, todo el elemento que es interrelacional con el otro siempre es comunicativo, siempre va a haber comunicación. Pero en materia de educación, digamos, sí debemos decirlo, tenemos un atraso importante en lo que son desarrollos promocionales de la salud y la educación en salud. Entonces, la educación en salud se ha dejado, que es como una artesanía del saber, que eso emerge por ahí del sujeto, que por ahí escarba y desarme, no. Se requiere trabajar en competencias comunicativas y relacionales con el otro, y nos cuesta mucho, eso requiere un entrenamiento para escuchar, porque somos mucho más dados a que nos escuche el otro y hablar, pero va a hacer conexiones con la demanda y la necesidad del otro. Entonces, yo creo que Bogotá, ojalá podamos volver a sacar una metodología que hemos explorado años atrás, que se llama comunicación apreciativa o diálogos sociales con enfoque apreciativo, que justamente es de estructurarnos de esa manera en las que se hacen los procesos de educación, y es que yo tengo el dominio del saber. El dominio del saber también está en el otro, y si no reconocemos ese dominio del saber y de sus prácticas sociales, difícilmente vamos a poder hacer transformaciones de práctica en el otro. O sea, el otro no cambia porque nosotros le digamos no tire, no coma grasa, postergue su vivencia de la sexualidad, no porque se lo diga el experto o el que no. Si de pronto encontramos un clic de comunicación con el otro, que me parece que sería a través de lo que se ha promovido con Lucía, que es las asesorías integrales en salud sexual y reproductiva, pero para eso se requiere ganar en competencias que no solo son del orden cognitivo, del marco legal, por supuesto que son muy importantes tenerlas en el dominio del profesional del equipo de salud, pero las otras competencias que son las relacionales y las comunicativas, ahí hay un vacío, digamos, profundo y grande, pero sí es al lugar Bogotá. Quiero decir que Bogotá lo importante también es cuando reconoce que está la barrera de acceso, cuando reconoce que hay barreras culturales del equipo de salud, cuando también reconoce que es una ciudad muy compleja, en la cual si hiciéramos, digamos, estudios más a profundidad, tendríamos que relacionar en este tema del embarazo en adolescentes cuántos entraron por desplazamiento
de los temas de violencia y de todo lo que sucede en el país. Entonces, toca ir como por focos, pero creo que estamos en un ejercicio interesante de recoger elementos, de recoger información y de poder profundizar el análisis. En ese aspecto yo quiero expresar un gran temor que yo he tenido todo el tiempo, y es que lamentablemente una de las principales barreras para el acceso a anticonceptivos no es del sistema realmente. En primer lugar somos los profesionales de la salud. No existe ningún área de la medicina donde haya mejores y más recientes evidencias que en la anticoncepción, que se actualizan permanentemente. Tenemos criterios de elegibilidad de los resultados de la salud basados en evidencias hechos por meta-análisis. Es una cosa muy bien hecha. Y sin embargo, vemos cómo en el país a las mujeres se les limita el uso de anticonceptivos, obviamente la mujer más joven, con una serie de mitos, de la cefalea, del cáncer de seno, de la osteopenia, de la osteoporosis, una cantidad de cosas que no tienen ningún asidero académico, científico ni evidencial. Entonces, cuando se menciona, por ejemplo, que Bogotá va a hacer compras masivas, que va a tener muchos anticonceptivos, etc., si eso no va de la mano de una capacitación real a los profesionales de la salud para que cambien la forma de ver las cosas, que lo que vieron en la Facultad de Enfermería, la Facultad de Medicina hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 o más años, ha cambiado muchísimo en los últimos 2, entonces la situación no va a cambiar. Un ejemplo nada más puntual, lo que está pasando con la introducción que logramos después de mucho esfuerzo en el Plan Obligatorio de Salud de implantes térmicos. Muchas EPS de Bogotá están retirando más del 50% los primeros 6 meses. ¿Por qué? Porque no hay asesoría. Simplemente por algo tan simple como no hay una asesoría adecuada, entonces las mujeres se aburren obviamente de los europeos de los manchados porque no le han explicado que es un método de solo progestina. Entonces, es un llamado en el cual hemos venido trabajando nosotros mucho, y es digamos, de alguna manera, la recapacitación, el refrescamiento del conocimiento de la anticoncepción, que debe ser permanente y continuo a profesionales de la salud, porque somos la principal barrera para el acceso de métodos. No es realmente el sistema, porque hay varios métodos y variados. Bueno, para hacer el cierre de este debate, debo insistir en el aporte de cada uno de los invitados a esta gran reflexión sobre lo que es la maternidad de embarazo adolescente, mostrando que en las 3 intervenciones hemos visto un interés por acabar con esa generalización y homogeneización en la asistencia, en los servicios, de acuerdo a las necesidades particulares, con la ponencia de la doctora Noemí, que como mostraba la necesidad de no solamente tener políticas públicas, sino también de estas políticas públicas particularizarlas de acuerdo a los contextos. El aporte de la doctora Sandra, que nos ha ilustrado las políticas de la Secretaría de Salud, y en esos ejes que está tomando la Secretaría de Salud, los puntos importantes a tener en cuenta, en el cual, por ejemplo, la subjetividad también ha mostrado el interés de centrarse en las necesidades particulares y en la expresión de los mismos sujetos que van a ser objeto de intervención, lo cual nos muestra que hay una perspectiva de entendimiento desde las mismas personas que están trazando la política sobre la necesidad de ir a la población y de centrar estas intervenciones ya más puntuales para el logro de los resultados, entre los que mostró hay una disminución de embarazo adolescente entre las cifras que mostró, que realmente eso podría ser un indicador de que sí se está, claro, problemas grandes, falta mucho, continúa, pero ya hay un aporte grande, y la intervención del doctor también Pío Iván con sus aportes académicos e investigativos, que también nos lleva a la necesidad de comprender la problemática, tratando de ver todos los aspectos contextuales y las implicaciones de abordar y de implementar los diferentes temas, y entre otras, cuando nos mostraron las 3 ponencias, el énfasis que hace él en la formación y también en la atención sobre el equipo mismo de salud, donde muchas veces las políticas están y el equipo de salud con un aspecto que ha llamado la atención y que daría para otro debate, y es
la ideología, la conciencia, las concepciones que maneja el equipo de salud frente a los distintos temas que tocan con el embarazo y la maternidad adolescente, por ejemplo, lo que mencionaban del aborto, de la aplicación, de la implementación, que muchas veces es el profesional de la salud el que elude o evade por su misma libertad de conciencia y derecho de actuar. Entonces ahí hay un debate y un problema a tener en cuenta, que también ha mencionado el doctor Pío Iván, parece muy importante. Les anuncio y espero comprometer a los participantes en este debate con el envío de un escrito entre 15 y 20 páginas, ya les daremos los formatos para el texto que nosotros, los cuadernos de salud pública, esas publicaciones que venimos haciendo en el doctorado, que se pueda centrar sobre el tema de la maternidad, el embarazo y maternidad adolescente, con los aportes que nos han dado en el día de hoy, que han sido bastante complementarios y bastante importantes. Entonces termino comprometiéndoles, ojalá en no más de un mes, que podamos tener los escritos para poder hacer una publicación de cuadernos de salud pública sobre esa temática. Les agradezco mucho la asistencia a todas las personas que estuvieron acá y sobre todo la participación de nuestros invitados, que realmente quedamos muy contentos con la ilustración del tema que han hecho cada